El tema de hoy va a ser transformadores, el ejercicio de hoy más bien va a ser transformadores. Es una máquina electromagnética que sirve para transportar la electricidad. ¿Y cómo va a ser ese transporte? Va a ir aumentando y disminuyendo el voltaje desde donde se genera la electricidad. ¿Qué utiliza? Utiliza bobinas de entrada y bobinas de salida. ¿Sí? ¿Qué es una bobina? Ya lo vimos, es un alambre enrollado que va a depender del número de vueltas que va a estar, en este caso, enrollada en un núcleo de hierro, ¿vale? Va a haber dos tipos de transformadores, uno que se llama tipo reductor y otro que se llama elevador. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ambos? Vean cuál es la diferencia. En el reductor, me va a servir para, como su nombre lo indica, para reducir el voltaje. ¿Y cómo lo va a hacer? Cambiando el número de vueltas. El voltaje va a ser directamente proporcional al número de vueltas. Si aquí tengo en la bobina primaria, que va a ser la que se va a conectar siempre a la entrada, si yo tengo en esta bobina de entrada un voltaje mayor, entonces mi número de vueltas va a ser mayor. Y si yo tengo un número de vueltas menor en la bobina de salida, en este caso le voy a llamar bobina secundaria, entonces el voltaje va a ser menor. Entonces, si en la bobina de entrada tengo mayor voltaje y en la bobina secundaria menor voltaje, entonces va a ser un transformador reductor. El otro tipo de transformador va a ser el mismo, pero ahora al revés. En un lado voy a tener un número de vueltas menor y en el lado de salida, en la bobina secundaria, un número de vueltas mayor. ¿Sale? Entonces, en base a eso, voy a utilizar mi fórmula, mis formularios. ¿Sale? Lo que acabo de ver fue esto, que el transformador va a ser el voltaje de entrada, el voltaje primario va a ser directamente proporcional al número de vueltas en la bobina primaria. Voy a explicar lo más difícil. Voy a hacer un ejercicio. El ejercicio dice: encuentra los datos faltantes en el siguiente transformador, considerando que solo tiene como datos voltaje primario 120 volts, IP 0.8 amperes, voltaje secundario 5 volts, IS no lo tenemos, es lo que tenemos que calcular. A ver, se los voy a poner más cerca. NP no lo tenemos, potencia en la bobina primaria no la tenemos, potencia en la bobina secundaria no la tenemos, y aquí yo voy a hacer un ejercicio para este ejemplo con mi número de lista. En este caso, mi número de lista, yo me voy a poner como número de lista 0. ¿Sí? Mi número de lista en este caso va a ser 0. ¿Sale? Entonces 50 más 0 va a ser 50. Claro, cada uno de ustedes lo va a hacer con su número de lista. Entonces empezamos. Voy a empezar a calcular IS. IS, no lo tengo, pero entonces de mi formulario voy a relacionar los datos que tengo. ¿Sí? Entonces voy a utilizar esta BP entre BS va a ser igual a IS entre IP y la separo.
Voy a separar. De aquí puedo obtener 3 fórmulas separándolas cada una, que sería esta, la que voy a utilizar, la que les acabo de decir, o esta fórmula, o esta otra fórmula, ¿vale? Pero para una manera de recordarla fácilmente, así, y ya nada más separamos cuando quieramos calcular alguna variable. Entonces voy a calcular IS, jóvenes. Entonces voy a utilizar la fórmula BP entre BS igual a IS entre IP. Entonces despejo IS. Vean cómo lo voy a hacer, ¿eh? De esta fórmula IP me está estorbando para dejar sola a IS, ¿sale? Entonces, como está dividiendo, lo paso de este lado, que es el lado izquierdo, de este lado de signo de igualdad, ¿sí? Lo paso del otro lado, multiplicando, muy bien. Multiplicando. Ya me queda IS, entonces, ahí está. ¿Sí? Ya la tengo, pero para que vean de dónde sale. Entonces, así es el despeje. No importa que quede de este lado, lo importante en los despejes es despejar, dejar sola la variable de un solo lado del signo de igualdad. Entonces, si ya la tengo despejada, ahora lo que me hace falta es sustituirla. Entonces, sustituyo el valor de IP es igual a 0.8 amperes. ¿De dónde lo saqué? De mis datos. Ahí está. IP es igual a 0.8 amperes. BP, 120 volts. BS, 5 volts. Ahí está. ¿Sale? Entonces, lo que me queda hacer es multiplicar 0.8 amperes por 120 volts entre 5 volts. Lo hago en mi calculadora científica 19.2. y me da 19.2, ya lo dijo su compañera, ¿verdad? 0.8 por 120 entre 5, 19.2 amperes. Pero para que vean, es muy útil la calculadora científica de ahí de internet, ¿verdad? Me da 19.2 amperes. Pero ¿de dónde sale el ampere? Volt que multiplica y volt que divide se cancelan y me queda ampere. Ya está calculado IS. Ahora voy a calcular NP. De igual forma, ¿sí? De mi formulario voy a buscar una que me relacione NP con los datos que tengo. Entonces la que más se me acerca sería esta fórmula, ¿sí? Que es la que tengo aquí. BP entre BS es igual a NP entre NS. ¿Y cómo hago el despeje de NP? De la misma forma que hace un momento. ¿Sí? Tengo de un lado que me estorba NS, lo paso, si está dividiendo, pasa multiplicando, jóvenes. Ya queda NS por BP entre BS me va a dar igual a NP. ¿Sale? Ya lo que tengo que hacer es sustituirlo.
¿Y qué voy a sustituir? NS quedamos que era mi número de lista más 50. Entonces 50 más 0 sería 50. Por el voltaje por 120 entre 5 volts. Y me da 1200 espiras. ¿Sale? 50 por 120 entre 5, ¿verdad? Me da 1200 espiras. Entonces, jóvenes, ya tengo el valor de NP. ¿Qué es lo que me hace falta calcular? La potencia en la bobina primaria. Esta fórmula la vimos cuando vimos electrodinámica, cuando vimos potencia, perdón. Cuando vimos potencia, que sería potencia es igual a voltaje por corriente eléctrica. En este caso, la potencia primaria va a ser igual al voltaje primario por la corriente primaria. Y para el caso de la potencia en la bobina secundaria, sería potencia en la bobina secundaria igual a voltaje en la bobina secundaria por la corriente en la bobina secundaria. Y al hacer la sustitución, me queda que 96 watts. 96 watts, ¿verdad? Muy bien. Fíjense bien, la sustitución. Voltaje primario es 120 volts. Corriente primaria 0.8 amperes. Al hacer la multiplicación me da 96 watts. Ahí está. Ahora en la secundaria, fíjense bien, con esto se comprueba si lo que hicimos estuvo bien. ¿Por qué? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, jóvenes. Entonces la energía utilizada en el mismo tiempo tiene que ser la misma energía de un lado que de otro lado, ¿sale? Potencia en la bobina secundaria va a ser igual al voltaje en la bobina secundaria, que son 5 volts, por la corriente en la bobina secundaria, que fue la que acabamos de calcular, por 19.2, y me da 96 watts. Si la potencia de la bobina primaria y la potencia de la bobina secundaria están iguales, quiere decir que estamos bien. ¿Vale? Bueno, jóvenes, ahí concluimos el ejercicio